Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy Muy contenta de bien. estar acá con ustedes. Bueno, les presento que Cecilia es una gran curadora. Yo la conocí en una muestra muy importante, el cual me encanta ese artista en particular, que es Guillermo Rux, y ella fue un encanto con nosotros, así que nos hizo una guía especial al grupo en ese entonces que fuimos al Bellas Artes, en donde ella era la curadora, así que bueno, Ceci, bueno, queremos saber y queremos preguntarte en realidad, eh, ¿qué hace básicamente los curadores? Bueno, es una pregunta, creo que como la definición de un artista Sí. que se va ajustando a los contextos y a los distintos momentos históricos, ¿no? La diversidad de materiales que hoy disponen los artistas para generar sus obras a veces hace que no los podamos clasificar, que es lo que muchas veces a la gente lo deja tranquilo, no poder poner en un casillerito a cada una de las personas, dado que, bueno, hoy un artista plástico también puede usar imagen en movimiento para Ujú. su obra y eso no lo inhibe ni quiere decir que es un videoartista o dejó de ser un pintor. En la curaduría creo que sucede algo similar, primero porque originalmente el curador era el cuidador. El origen de la palabra era la persona que en la época, digamos, del medioevo tenía la llave del cuarto donde se guardaban las obras. Ujú. Eso fue pasando el tiempo, fueron sucediendo distintas cuestiones que eran vinculadas, por ejemplo, a la conservación de las obras, entonces apareció eso, la aparición de los museos, entonces aparecieron los museólogos, los museógrafos, y en la búsqueda de esa, digamos, perfeccionamiento por un lado y de los distintos roles que se fueron conformando, creo que el curador aparece en el arte contemporáneo en algunos Ujú. países con un trabajo más que nada de investigación, Ujú. asociado a los museos y en algunos casos a espacios culturales. Y más recientemente la dinámica creo que le dio cierto protagonismo con el cual yo no estoy muy de acuerdo porque me parece que han eclipsado la verdadera función en Ujú. algunos ámbitos y termina siendo a veces como el protagonista, el curador, como que este es el curador y el artista tiene otra dimensión, Ujú. lo cual me parece que es totalmente desacertado, Ujú. pero el trabajo en sí, en Berlín, lo tiene muy marcado dentro de lo que tiene que ver con una intención de poder ayudar al artista a conectar con su tiempo. Es decir, Exacto. no es lo mismo la investigación que haces en un museo para armar una retrospectiva de Velázquez, que bueno, le puedes preguntar a Velázquez qué le gustaría. Claro. Por eso a mí me interesa más el arte contemporáneo, me interesa saber lo que el artista quiere Ujú. y bueno, y trabajar a partir de allí en la construcción de un discurso, de una exhibición, de pensar un recorrido y Ujú. básicamente de generar espacios de diálogo y de reflexión. Ujú. Ahí me metiste como el dedo en la llaga, ¿no? Cuando hablamos de arte contemporáneo. Hay con mucha controversia, ¿no? Del arte contemporáneo, sí, que agrada, que no agrada, que gusta, que no gusta, que no se entiende, que se entiende, que es muy conceptual. ¿Vos qué? Porque yo veo que trabajas con muchos artistas contemporáneos o jóvenes o emergentes, ¿no? Que tienen otro lenguaje, no sé si es la palabra adecuada, pero ¿cuál es tu perspectiva o cuál es tu visión? Yo creo que el arte nunca le gustó en ningún momento histórico a ningún contemporáneo, si no, no Es hubiese cierto existido el eso. Salón de los Rechazados. Es decir, hoy vemos a los impresionistas y los estudiamos en la universidad y están Ujú. colgados en los museos, pero cuando quise estar en su momento y por eso tuvieron que crearse el Salón de los Rechazados, para estar en un espacio independiente de cierta Exacto. manera y Ujú. que la gente los pudiese ver, pero tampoco fue que el Salón de los Rechazados se desbordó de público. Creo Exacto. que siempre estar en coincidencia con tu contemporaneidad es un trabajo muy difícil y de un grupo muy reducido, no de una gran mayoría.
existen algunos momentos históricos y algunos artistas que por distintas circunstancias pueden tener una mayor afinidad. Muchas veces tiene que ver con el perfil mismo del artista, o sea, si pensás en Picasso, al principio a nadie le interesaba lo que hacía él, después él se transformó en un personaje en sí mismo que hizo que la gente necesitase tener un Picasso en su casa. Lo mismo con Dalí, al principio era un excéntrico, después empezó a tener una presencia. Dalí fue, por ejemplo, uno de los primeros en usar la televisión para darse a conocer. Iba a los programas de Estados Unidos, que eran los masivos, y bueno, y la gente decía, bueno, una pintura. Y la realidad es que eso sucede en casos muy excepcionales. Creo que la regla es totalmente contraria, que lo que uno produce es a veces lejos de ser aceptado ampliamente por la contemporaneidad. Y máxime cuando vos empezás a hacer estos cruzamientos de materiales y de disciplinas, ¿no? Porque vos decías, no sé si la palabra lenguaje es correcto, creo que el lenguaje de las bellas artes es algo que hoy quedó encasillado de una manera que no lo podés ni siquiera tomar como punto de arranque para una definición, porque si vos te fijás la definición de escultura en el diccionario, te va a decir que tiene una materialidad que hoy en día te encontrás con esculturas que no la tienen. Entonces, ¿dejó de ser una escultura eso o se quedó corta la definición del diccionario en cuanto a qué materiales pueden dar lugar a una escultura? Yo creo que lo segundo. Entonces es muy difícil que vos puedas plantear digamos, en una contemporaneidad que la gente esté totalmente de acuerdo con algo, le parezca maravilloso. Vos recién nombrabas la muestra en el Bellas Artes en la cual nos conocimos, y bueno, es una muestra donde el artista tomó un riesgo muy importante porque él es conocido y muy famoso internacionalmente por sus acuarelas. Entonces la gente más grande que guardaba un recuerdo de ese tipo de pintura que lo llevó a todo el mundo, cuando entraba en una sala donde no encontraba acuarelas, se encontraba en una situación de desconcierto. Algunos decían que no les gustaba, otras personas se quedaban pensando en qué le habrá pasado, por qué hizo esto, pero el público más joven que no lo conocía, porque no tenía esas referencias, se quedó fascinado. O gente más grande que en realidad le interesaba la forma de decir y no la materialidad con la cual le decía, también se quedó fascinado. Entonces creo que ahí donde juega más que nada la cuestión del riesgo es en el artista, en utilizar la materialidad que considera más adecuada para decir lo que quiere decir. Exacto. Que no necesariamente es siempre la misma. Yo trabajo con pintores que hacen video, trabajo con gente de video que escribe. Entonces, como decías recién, son artistas que están experimentando con distintas disciplinas. Y sí, nos ponemos a pensar en el momento de la pintura de los flamencos, y bueno, no podían salir de una habitación porque tenían que andar con los huevos para poder fijar las pinturas. Ahora, cuando la pintura entró en un pomo y agarraron el caballete y salieron al mundo. Entonces, ni lo uno ni lo otro está mal, respondía básicamente una cuestión tecnológica. Entonces creo que la cuestión tecnológica hoy en día le da a los artistas muchísima más libertad para expresarse con cualquier material que consideren que es más oportuno. Orlán es una mujer que hizo mucha performance, que incluso utilizó su cuerpo, fue de las primeras en transformar su propio cuerpo para hacer un statement de su obra. Y hace unos años, cuando estuvo acá en Buenos Aires, ella me decía que bueno, que se había contactado con unos chicos que diseñaban juegos porque se dio cuenta que la gente no miraba más obras, que la gente lo único que miraba era un celular. Entonces dijo, bueno, yo quiero estar adentro de un celular, ¿cómo se hace? Porque en realidad si yo como artista estoy generando una obra con la expectativa de que la miren, tengo que estar donde la gente mira, entonces quiero mirar en el celular. Y a mí me pareció para una persona, bueno, ella es muy coqueta, no vamos a decir la edad, pero de muchos años, que era una visión totalmente, digamos, vanguardista en relación a lo que la mayoría de los artistas clásicos hubiesen hecho en su momento, ¿no? Quizás los artistas de otros tiempos hubiesen perseverado o continuado con sus técnicas. O sea, siempre hay un grupo, no por cuestión de edad, ¿no? Sino un grupo que siente la necesidad de utilizar otra tecnología y bueno, el primero que salió con un pomo y un caballete abajo del brazo a pintar una montaña
era muy discutido por un flamenco, pero después de un tiempo el romanticismo les dio la prueba de que esto se podía hacer y era tan pintura como lo otro. Entonces creo que mirando esos procesos históricos y esos momentos donde se produjeron los quiebres, hoy lo que sucede es que todo es más acelerado. Entonces, si hablamos de un artista que tuvo su momento de éxito en los 60 o en los 70 y hoy vemos que hace algo totalmente diferente a lo que hacía en ese momento, y es totalmente lógico, dispone de herramientas que en ese momento no las tenía. Exacto, sí, hoy yo creo que muchos se adhieren a eso y tienen la cabeza como mucho más abierta, ¿no? A diferentes técnicas y conceptos y demás, y otros que quedan con su teoría, con su técnica y no salen de ahí y también es valedero, me parece, ¿no? ¿Vos qué te parece? Yo creo que cada uno tiene que expresarse de la manera que considera que mejor su mensaje llega. Mm, La materialidad es una circunstancia. Vos antes hablabas del arte conceptual. mm, Conozco artistas que quizás tienen una, una forma o una figura o una imagen que construyen y esa imagen cada vez es más abstracta o quizás hasta es una imagen más literaria mm. que una imagen estética desde el punto de vista de tener color, forma, línea, punto y demás. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y es la forma en que ellos consideran que pueden transmitir o que se sienten más cómodos transmitiendo su pensamiento, sus intenciones, su preocupación por lo que sucede en el mundo. Eh, Hay artistas, por ejemplo, me ha pasado con un artista de Mar del Plata que estuvimos en España, va a ser en febrero un año, y claro, todo el mundo lo conocía desde el ámbito de Mar del Plata, porque trabaja en la escuela de cerámica y demás. Bueno, es Mm, un ceramista, y es ujú. un pintor increíble. Entonces, cuando vos ves las pinturas y la gente dice, pero no era ceramista, eh, Lo pinta. O encasillan, sea, claro, te para... encasillan. bueno, pero es una necesidad del ser humano eso de poder, Sí, creo yo, más que encasillar, clasificar, porque es como que te deja tranquilo. Si vos claro. podés decir, esto es así, esto es de tal forma y demás, es como que te da cierta tranquilidad. Y ante lo inestable, ni hablemos de la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Pero Mm, en general, ante los cambios acelerados que tenemos que vivir y la forma tan intensa quizás que la tecnología en nuestra vida, ujú. eso de poder decir, sos esto, sos aquello, ha tranquilizado durante muchos años a mucha gente. Entonces, de golpe, cuando te encontrás con alguien, vos hablabas, por ejemplo, de artistas emergentes y pensaba que el año pasado habíamos hecho el último Gallery Day, Ujú, que no pensamos que sería el último Gallery Day porque ya este año no se pudieron hacer. claro. Lo hicimos en un local de ropa de un grupo de diseño muy joven, eh, y a mí se me ocurrió hacerlo ahí porque estaba trabajando con una artista que además es cantante, que es Livia Bonelli, y ella dibuja y Ajá. hace unos fanzines increíbles. Entonces le propuse pasar el fanzine a lo textil. Ah, Entonces hizo un ajá. fanzine textil, aprovechando un poco la línea digamos, del local lo colgamos en la vidriera, entonces la gente entraba y lo tomaba y lo iba leyendo de la misma manera que podrías haber colgado un papel, habíamos colgado una tela. Ajá. Y en ese momento, que bueno, a los chicos, a los dueños del local y diseñadores les parecía muy interesante el cruce, después ella al cierre cantó y bueno, y la gente estaba en la vereda y en la calle, y aparte es diciembre, o sea, es una época siempre muy Sí, sí. propicia para estar haciendo este tipo de cosas. Sí. En ese momento me preguntaban cómo se me había ocurrido. Y digo, mira, muchas veces te pasa que es difícil de explicar qué es lo que te impulsa a plantear ciertas conexiones, ¿no? Yo creo mucho en el instinto, así como los artistas creen en lo que Ujú, sienten y actúan en consecuencia y se enfrentan a la tela ujú. o al material que sea y surge la obra. Creo que en mi trabajo también es eso. Yo de golpe escuchando la música que ella hacía, y pensé mucho en esta marca de diseño que se llama Bulbeni, y les escribí, les dije, mirá, estoy trabajando con un artista que hace esto, me gustaría que yo, le digo, ustedes están en Palermo, el circuito de los Gallery es en Sí, Palermo, le digo, ¿a ustedes qué les parece? Y principio se quedaron, bueno, porque nunca habían hecho algo de esas claro, características, y creo que lo exacto. interdisciplinario es lo que más enriquece, ¿no? Porque Ujú. después ellos le pidieron a ella que fuese parte, digamos, que utilizase la ropa de ellos para estar ese día ahí, entonces, bueno, también trabajar
con esa cuestión estética, es decir, una persona que puede encontrar una identificación en una forma de vestirse a partir de una producción musical y de artes visuales que produce. Y realmente a veces, digamos, es un poco eso, ¿no? Seguir el instinto, la pulsión que te dice, esto iría bien acá, y si los artistas están de acuerdo y si el escenario, digamos, es propicio para eso, como muchas veces te pasa lo contrario, ¿no? De hecho, las muestras que se suspendieron este año, no creo que la mayoría se puedan concretar porque vamos a estar en otro contexto. De hecho, una que teníamos para un museo para julio, ya decidimos cambiarla completamente y le mandamos una propuesta nueva al museo porque, bueno, es otro mundo en el que nos encontramos y la producción del artista también es diferente. Entonces es importante reconocerse en ese punto donde uno tiene que decidir, no porque tenga una fecha, no porque tenga un espacio, esto lo voy a hacer igual, porque tiene sentido lo que voy a estar diciendo. Exactamente, es eso, es eso. Cecilia, ¿querés contarnos de esa magia que ocurrió con Guillermo Rux entre vos y él y todo ese proceso que hicieron? Obviamente sintetizando, porque estaríamos un montón Sí. de tiempo contando, vos, obviamente, contando desde tu experiencia y perspectiva, cómo surgió, porque yo creo que lo que decías vos al principio, que contabas de que había mucha gente que iba con esta visión de ver sus acuarelas o sus pinturas y que se encontraba con esos dibujos que básicamente eran bocetos y al principio y después fueron mutando también más allá de que eran dibujos, como que había una cierta energía o un cierto trabajo en conjunto. ¿Qué nos podés decir de eso? La verdad que para mí fue una experiencia, digamos, por un lado relevante en el sentido de poder trabajar con un artista de las características de él, es decir, es sin duda el artista argentino vivo que más sabe de pintura, más allá de su rol de académico de número, es decir, es una persona que cuando quiso saber cómo se hacía un fresco, se fue a Italia y restauró iglesias que habían quedado bombardeadas después de la Segunda Guerra, que es una persona que cuando tiene una inquietud, una duda, va a lo que es decir, cuando era chico y quería saber cómo era un terremoto, se tomó un tren y se fue a Mendoza para ver cómo habían quedado las grietas de las casas, es decir, en ese sentido yo lo relaciono mucho con el tipo de pintura como de la Croix, es decir, la gente que en ese momento necesitaba tener un contacto directo con lo que estaba diciendo y esa honestidad se trasluce en absolutamente toda la obra. Creo que en el caso particular de la exhibición, más allá de lo que significó para mí como curadora, creo que fue una coincidencia muy importante de la dirección del museo, de también propiciar que se pudiese hacer la muestra en las condiciones que el artista lo requería, y Dacia, que eso sí es 100% de él. Nosotros lo único que hicimos fue pararnos al costado, es decir, estar al lado para acompañar, pero la decisión fue 100% de él y el riesgo era 100% de él el que se corría. Y en ese caso creo que más allá de la magnitud de él, de su obra y de su carrera, es importante digamos, el compromiso con el cual él llevó adelante su trabajo, porque no tiene que ver tanto con la cuestión, digamos, de pensar vendrá gente, no vendrá gente, cómo será, sino con la necesidad de comunicarse, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo sin tener un contacto directo con el público y reencontrarse con el público que lo conocía, descubrir un nuevo público que era un público que quizás no lo conocía, y en el contexto, digamos, de un museo como el Bellas Artes, que bueno, es un espacio de acceso libre y gratuito, con lo cual uno sabe también que la gente tiene otra forma de aproximarse, y además con la posibilidad de hacer en paralelo la muestra en la Casa de la Cultura de la Villa 2124, que eso también nos garantizaba el tener conceptualmente acceso de personas que de otra manera al museo no ingresan.
Creo Eso me que pareció súper interesante, esa propuesta de llevar una muestra, aparte de la muestra de un artista de esa magnitud, a llevarla a ese lugar. Me pareció una propuesta genial. sí, eso fue más allá de la audacia que siempre remarco de Guillermo en el sentido de la forma de decidirlo, de tomarlo con mucha, con mucho entusiasmo Ujú. y con mucha curiosidad, ¿no? Para saber, bueno, qué va a pasar, cómo lo va a recibir la gente. Fue un trabajo importante de todo el equipo del Museo de Bellas Artes porque había que generar una exhibición que por primera vez se hacían dos sedes, Ujú. y una de esas dos sedes no era el museo claramente, sino que era un lugar en el contexto digamos, de un espacio pensado como un centro cultural, que es la Casa de la Cultura de Barracas, y que no tenía claramente los mismos recursos tecnológicos que tiene el museo como para realizar el montaje y demás, con lo cual hubo que prever todas esas características y bueno, la verdad que la llegada de las escuelas, por ejemplo, de la zona, que hasta Bellas Artes no hubiesen llegado, la participación activa de la gente del barrio fue conmovedora. Y pensar que, digamos, que nosotros en el sentido de la propuesta, no se repetían las imágenes, sino que para ver la muestra completa tenías que ir a las dos sedes. O sea, lo que más Ujú. nos interesaba era remarcar eso, que Ajá. era la primera vez que el Bellas Artes tenía una exhibición que ocupaba dos espacios físicos y si querías verla tenías que ir a los dos lugares. No importaba el orden en el cual fueses, Ujú. pero la muestra completa requería de ir a los dos lugares. Y eso la verdad que más allá del desafío en cuanto a la gestión y al todo lo que tiene que ver con el diseño de montaje, a los seguros, que también eso fue algo que el museo ayudó muchísimo, Ujú. y la Asociación de Amigos del Museo Del también, museo. porque bueno, cuando uno habla de una exhibición, piensa que es el artista colgar las obras y listo, pero realmente hay un No. trabajo de muchísimas personas, o sea, el momento en que recibieron las obras en el museo, el momento en que se trabajó en la mejor forma de exhibirlos, el trabajo cuidadoso del equipo de montaje, de tomar uno por uno, de ponerles esos esquineros autoadhesivos que habían conseguido de Alemania, Ujú. los conseguíamos para las dimensiones de los dibujos, el encargar estas placas de acrílico que sostenían la obra y la protegían, pero básicamente no interrumpían el acceso Ujú. para que vos pudieses ver bien el dibujo y apreciar los trazos. Fue un trabajo muy artesanal, es decir, fue un montaje que llevó muchos días, donde el equipo del Bellas Artes y el equipo del Bellas Artes que ayudó al equipo de la casa, porque bueno, primero hicimos el de Bellas Artes y después fuimos a la casa con la misma gente más el equipo de la casa para poderlo completar. Fue una experiencia muy enriquecedora, creo, para todos los que formamos parte del proceso. Para mí fue un lujo, sin dudas, por todos los años anteriores que trabajamos en el pensar y en la producción en sí misma, pero para todos los que estuvimos involucrados fue algo inolvidable. De hecho, a principios de la pandemia hubo un congreso internacional de directores de museos y bueno, yo lo estaba viendo, por supuesto, por estas plataformas que Sí. ahora forman parte de nuestra vida cotidiana, y cuando le toca hablar a Andrés Duprat, al director de Ujú. Bellas Artes, hizo referencia a la exhibición, Mira. diciendo que el poder de anticipación que tienen los artistas al reflejar en su obra, en el caso, bueno, de esta exhibición de diario gráfico, había sido totalmente premonitoria. Esto Ujú. de tener que estar solo y hacer un registro desde tu casa de todo lo que te va pasando en el día a día, había sido 2 años antes de todo esto. Entonces, realmente uno sabe que un director de un museo tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimas Sí. exhibiciones en paralelo, y de golpe que él haya referenciado en ese contexto fue para nosotros muy emocionante y un orgullo, porque nos estaba poniendo como referencia ante un público internacional respecto de una idea que realmente fue en horas reales de trabajo de lo más arduo que yo he hecho en toda mi vida. Ujú. Vos sabés que yo también me apropié de eso, de ese trabajo,
porque bueno, hicimos con los chicos del secundario un trabajo de libro de registro de cuarentena, así que bueno, y he mostrado así por estas plataformas los trabajos de Guillermo, así que robamos ideas y descubrieron ellos también un artista que no conocían y que les pareció fabuloso. Así que bueno, es Y creo genial. que eso es, claro, exactamente, me sacaste la palabra, ¿no? Porque te iba a decir, creo que eso es lo genial que tiene Sí. el arte en sí mismo. Muchas veces cuando vos estás trabajando y tenés que cumplir tiempos, tenés que, digamos, armar presupuestos, ajustar la gestión y todas esas cosas tediosas que realmente los artistas, en mi opinión, no tendrían ni por qué enterarse, ¿no? Para eso está uno, Claro. pero que, bueno, a veces hay que compartir porque hay decisiones que hay que tomar que van a impactar respecto de esto. Cuando nosotros llevamos la muestra a Santa Fe, al Museo Castellino, la realidad es que la exhibición de Bellas Artes se pensó para hacérsela en Bellas Artes y nada más, pero Ah, por el vínculo estrecho que Guillermo tiene con la provincia de Santa Fe, por el mural que pintó en la legislatura, eh, no pudo rechazar la invitación del Museo claro. Castellino, y la verdad que para mí fue formidable porque, bueno, el Castellino para mí, en el peso institucional que tiene y en la trayectoria y en la tradición que tiene Rosario para el arte y la cultura argentina, era un gran desafío. Y claro, Tuvieron que adaptarlo, o no, sí, Ceci. sí, totalmente. Primero por una cuestión de arquitectura, segundo por una cuestión de humedad de paredes, hubo Ah, que contener los dibujos en marcos, no los podíamos hacer con el mismo montaje, porque el edificio es patrimonio histórico primero, segundo claro. porque en lo que tiene que ver con la humedad de las paredes no iba a resistir el tema del diseño de montaje que nosotros teníamos de poner estos Sí, esquineros autoadhesivos para sostener el dibujo y que parezca que estaba ahí suspendido, no tenía nada suspendido. más. Eh, entonces, de esa manera, hubo un trabajo muy arduo con la gente de conservación del Castellino, que ellos incluso tienen un premio que han ganado justamente por las obras y la conservación de papel que tiene el departamento del museo. Y la verdad que, bueno, de hecho ellos vinieron unos meses antes a Buenos Aires, estuvimos trabajando físicamente en mi casa, y vinieron a casa. Me acuerdo un día estábamos con la coordinadora del museo y la conservadora, todas con guantes, viendo de qué manera podíamos manejar mejor la Sí. obra. Y bueno, me hicieron una propuesta que yo por supuesto se la trasladé a Guillermo, y él me dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque uno, al pensar la exhibición, fue un gran desafío para él salir del marco y después tener que volver a un marco. Me había gustado la Sí, idea anterior, ¿no? era Entonces raro, ¿no? Era raro. era, era realmente, tenía dos aspectos. O sea, por un lado se había sentido muy liberador el poder mostrar el dibujo en un formato de una tira gráfica, y no queríamos que perdiese ese sentido. Entonces nos preocupaba de qué manera podíamos conservar el sentido respetando las condiciones que el espacio nos imponía, porque bueno, uno, como yo siempre digo, puede negociar hasta el límite de lo lógico. Si no, no se puede trabajar. Entonces, si estás en un lugar que te dice, mira, estas paredes no se pueden tocar, bueno, no se pueden tocar. Claro, No tenés se pueden que tocar. pensar en otra Exacto. estrategia. Claro, entonces, bueno, veamos. Y la verdad es que el resultado fue increíble. Fue otra exhibición, claramente. El trabajo, obviamente, más allá de que el volumen era menor, porque los metros cuadrados del museo son muy diferentes y porque aparte no teníamos las dos sedes, Claro. pero fue otra muestra. Y bueno, y también pudimos probar otros dibujos que no los habíamos mostrado en Bellas Ah, Artes ni en la Casa de la qué bueno. Cultura, lo cual siempre respetando el mismo periodo, no tocamos fuera del periodo que implicaba la muestra, pero sí teniendo en cuenta esta cuestión, digamos, del trabajo que uno trata de llevar adelante con el equipo de cada una de las instituciones, que bueno, ellos viven dentro de esas instituciones, conocen mejor que uno que acaba de llegar, la forma en que el público la recorre, si entra por la izquierda, si entra por la derecha, si Tal se cual. quedan detenidos en algún ángulo en particular, es decir, cómo ellos tienen la colección permanente, que eso también habla de cómo va a dialogar con una muestra temporaria.
y la verdad que fue muy, muy gratificante ver los resultados. Claramente nos había sorprendido por las diferencias en el formato y nos sorprendió también porque, bueno, no habíamos tenido nunca la intención de llevarla a otro escenario, era solamente acá que estaba pensada, porque por supuesto, como todo artista, tiene muchísimos otros trabajos en los que está desarrollando y que está interesado en exhibir, entonces, bueno, era como lógico que se iba a pasar a otra instancia, pero fue realmente muy, muy interesante y creo que es importante para los artistas cuando pueden establecer este tipo de diálogos con distintos contextos, ya sean culturales, sociales, geográficos, porque es otra lectura, se encuentran devoluciones muy enriquecedoras y bueno, más allá de esa frase que se sostiene a lo largo del tiempo, ¿no? De que la mirada del otro te completa la obra, creo que todas las experiencias son muy interesantes y todas son valiosas. Entonces, en un lugar donde uno tiene una tradición cultural como la de Rosario, que tenés la Universidad de Arte, que es anterior a la Universidad de Arte de Buenos Aires, y que la gente en Rosario tiene además una posibilidad en cuanto a la dinámica cultural de estar permanentemente en contacto con distintas disciplinas, bueno, músicos, directores de cine, es decir, la disciplina que se te ocurra abordar, siempre rosarinos, siempre. Sí. Entonces es un lugar donde uno lo siente como un desafío, escritores, tienen una feria del libro que es grande como la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro de Rosario. Entonces era lógico que fuese un lugar a tener, digamos, con la seriedad que merecía todo el trabajo que se hizo previamente, y realmente fue una experiencia maravillosa. Yo creo que de todas las muestras que he ido, que voy bastante seguido al Museo de Bellas Artes porque son muy interesantes y proponen cosas diferentes también, es como que me quedó muy marcado esa muestra, muy marcada. Entonces, me pareció interesante tu visión, tu perspectiva, tu explicación. Yo creo que la conexión con el curador y el artista es fundamental en este caso. Como decís vos, hay veces como que en estos tiempos tiene más protagonista el curador que el artista, pero en este caso me pareció todo lo contrario. Así que te puedes Sí, quedar tranquila. Sí, yo en realidad me ha pasado que en muchos lugares que me han invitado a hablar de la exhibición, eh, siempre tomé todos los recaudos de insistir en eso porque, primero por una cuestión de personal, o sea, me parece una falta de respeto total que la producción artística no tenga el lugar que debe de tener. De hecho, estaba escuchando la semana pasada a Nekarea Aramburu, no sé si la conocen, pero si no se las sugiero entusiastamente para que la lean. Y en un momento ella dijo, lo que pasa es que la base es el artista, lo demás es perejil. Y yo le dije, yo esta frase me la tengo que anotar. Apropiar. Sí, de hecho estaba terminando un artículo para Ramona y dije, este es el título, básicamente este es el título, así que bueno, la cité y todo, reconocí, lo saqué de acá, no fue idea mía, pero yo creo que en la medida que podamos recuperar todos esta cuestión, que no es una cuestión de quién es más o quién es menos, sino de qué es cada uno. O sea, el artista es el que hace que todos nosotros estemos en este mundo, si no, no tendríamos razón de ser. Exacto. Entonces es lógico, él tiene que estar en el centro y todos los demás somos perejil, más menos. Pero no podemos cumplir otro rol diferente. Entonces, en el trabajo de desarrollo, que el director de un museo corra el riesgo de llevar adelante una exhibición de esas características, que el equipo de montaje haga todo lo posible por conseguir las mejores herramientas para poder hacer el montaje al mejor nivel posible. Yo había traído muchas referencias bueno, hay un lugar que a mí me gusta mucho en Nueva York que se llama Drawing Center, que es especialista en exhibiciones en obra en papel, entonces las cosas más alucinantes las vi ahí, en Morgan Library también, que trabajan mucho con obra en papel, y bueno, no nos quedó otra que para que llegasen esos esquineros alemanes, porque los alemanes parece que son los únicos que hacen eso, y realmente fue
fue una diferencia en la forma de apreciar el dibujo que quedó totalmente claro que valió la pena el esfuerzo de haber llevado y de renunciar a un montón de otras cosas que no pudimos hacer por hacer eso, porque uno tiene un presupuesto. Exacto. Y con ese presupuesto tiene que resolver todo. Tiene que resolver el catálogo, tiene que resolver el montaje, tiene que resolver la comunicación, la difusión, y hubo que renunciar a muchísimas cosas que nos interesaban hacer, pero lo que hicimos, lo hicimos lo mejor que pudimos, y lo mejor que todo el equipo del museo pudo llevar adelante en su experiencia. Hablamos que la jefa de montaje del museo ya era jefa de montaje cuando se había hecho la retrospectiva hace muchísimos años atrás. Entonces, en el momento que ella se encuentra no recibiendo cuadros enmarcados, sino recibiendo las hojas en un bibliorato que yo las había preparado, que por supuesto, primero los cuadernos tuve que ir a una cuadernadora a que los desencuaderne. Sí, habías contado ese proceso también, que era todo un tema. Claro. Claro, porque era una decisión, o sea, vos estás seguro que me dejás usar los dibujos porque tengo que desarmar el cuaderno, o sea, puedo ir a buscar la persona más seria en el área, pero los va a tener que cortar, porque el cuaderno no es un cuaderno cosido, sino un cuaderno pegado. Después los va a volver a encuadernar, por supuesto que es lo que se hizo, pero la verdad es que tuvimos casi 4 años con todos los cuadernos desencuadernados, puesta hoja por hoja en folios dentro de biblioratos como para mantener el orden y el control y que no se nos escape nada y demás. Incluso, bueno, las hojas que tenían el frente y el dorso, porque algunas veces usaba las dos, entonces elegir cuál de los dos lados. Claro. Es decir, hay un montón de trabajo que no se ve y que a veces es tenso en lo cotidiano, entonces uno piensa que es ir, decir hagan esto, desaparecer y aparecer el día de la inauguración. Bueno, no es así. No. Es un trabajo de lunes a lunes, como quien diría, de 7 a 24, pero en todo está el artista, o sea, todo lo tenés que hacer para que respete esa visión y para que llegue de la forma. Yo siempre digo, ¿no? Como cortar todo eso que sobra, para poder ser lo más claro y contundente posible. Entonces, ese trabajo que hicimos durante tantos meses de estar pensando y repensando y repensando y reuniéndonos con la gente de montaje y yendo a entrevistar a gente que se dedica, por ejemplo, a todo el tema de encuadernación para ver qué alternativas nos ofrecían, porque bueno, ok, yo los desencuaderno. ¿Qué posibilidades tengo de que esto quede lo más parecido posible a lo que yo te lo acabo de entregar? Claro. Y además puedo usar las tapas porque a mí me interesaba que se viese la escala, entonces por eso habíamos puesto las tapas en cajas de acrílico para que se viese que de ahí habíamos sacado las páginas. Y todas esas cuestiones son decisiones de muchos meses de trabajo y de mucha gente dando lo mejor para poderlo concretar. O sea, en ese sentido no se trata de falsa modestia, sino que nada de todo lo que hoy uno ve colgado en un museo podría suceder sin miles de personas de por medio. Desde los señores de seguridad que se encargaban de que no hubiese más gente de la que podía haber en la sala y no tenía que ver con, como ahora la pandemia, sino que tenía que ver con la humedad, básicamente, porque no nos olvidemos que el Museo de Bellas Artes es un edificio que originalmente era el edificio de aguas, entonces sus paredes tienen una humedad intrínseca de siglos y además hay toda una cuestión que a nosotros particularmente nos favoreció porque en ese momento se había restaurado el tapiz de San Martín, entonces antes de ir a Casa de Gobierno estuvo unos meses exhibido en Bellas Artes, y gracias a eso hubo que hacer un ajuste de temperatura de todo el piso, que a nosotros nos favoreció porque hacía mucho frío, a mí particularmente me encantó, pero bueno, igual había una cuestión con la cuota de humedad y la cantidad de gente que puede estar al mismo tiempo que es importante, y para eso es la gente de seguridad, la gente que es auxiliar de sala, y si no, no funciona. Vos no puedes estar las 24 horas parada ahí controlando todo, porque no es así. Entonces, para mí, desde la gente que te recibía en la entrada, que con entusiasmo te decían, anda, no te pierdas la del primer piso. La gente de seguridad que se ocupaba de que no hubiese demasiada gente digamos, agrupándose. Esto te insisto, el trabajo de montaje que fue
lo más artesanal que yo creo que han hecho en el museo, por lo menos en los últimos años, ¿no? Por Porque eso ellos están la recuerdan acostumbrados. también. Claro, no sé si me recuerdan bien, pero me recuerdan Nah, seguro. seguramente que sí, seguramente Pero que bueno, para nosotros fue formidable toda esa experiencia, ¿no? El equipo educativo generando programas para reforzar la cuestión del dibujo. sí. Ujú. Eh, Creo que hay muchísimos factores que cuando uno está pensando una exhibición, a veces no se escapa del conocimiento, obviamente, general, de acuerdo a qué cantidad de gente interviene, y es muy relevante porque yo creo que en la medida que también se conozca desde la base, los artistas más jóvenes o los artistas más nobles tienen que saber lo que tienen que pedir, a quién se lo tienen que pedir, cómo Ujú. lo tienen que manejar, porque de eso depende que su obra sea exhibida en el contexto correcto, de la mejor Ujú. forma posible, y que justamente al sacar todo eso que sobra alrededor pueda ver la gente realmente lo que quieren decir y la Exactamente. materialidad con la cual lo están diciendo. Ujú. Cecilia, nos quedaríamos horas hablando con vos, porque nos encanta escucharte. Aparte, sabes muchas cosas y no es que yo creo que no estás dirigida solamente a un artista o una propuesta de artista en particular. Como que sos un abanico, ¿no? Como que abrís diferentes puertas a diferentes propuestas de los artistas y me encanta eso. Me encanta eso. Así que nos encantaría que vinieras un día a Mercedes. Está pendiente la Sí, charla está con los pendiente artistas. la visita, Sí, seguro, para cuando quieran. está pendiente esa charla con los artistas acá de Mercedes y traerte y generar algo juntos, seguramente. Seguro. Y bueno, y agradecerte que nos se diera este espacio y esta charla tan linda. No, yo encantada porque, bueno, creo que una de las grandes características que tiene la Argentina es que en cada rincón te sorprendes con la gente que está trabajando, las propuestas. Yo, afortunadamente, he trabajado y sigo trabajando con muchos museos y pensar en el Museo de Arte Contemporáneo de Junín, en el Museo Franklin Rawson de San Juan. Hay museos en todo el país, hay espacios increíbles para exhibir. Eh, la tradición que tiene Córdoba, ¿no? La relevancia de la gente que trabaja en los museos de Córdoba también. Es decir, creo que en la medida que todos nos vayamos conectando y reconociendo que eso de que Dios atiende de este lado de la General Paz no es así. No, Es no, no, decir, no, no. para nada, hay muchísimos trabajos. Nosotros hicimos este año un programa de artistas que tuvimos un artista que estaba en el Calafate, artistas en Córdoba, en Necochea, en Miramar, bueno, algunos de los artistas estaban en Barcelona, otros en Nueva York, y realmente ese cruce que se da es tan rico, Uh-huh. y las miradas, ¿no? Y compartir las geografías de cada uno, porque por supuesto el artista de Calafate, Ale Montiel, que sale a caminar, no se encuentra con lo mismo que se encuentra un artista ni en Barcelona ni en Nueva York, No. pero nos sirve a todos ver lo que hacen los otros y las dudas a las cuales se enfrentan y cómo pueden resolver sus trabajos. Así que yo desde la primera vez que conocí Mercedes, que bueno, lo conocí a partir de ustedes cuando vinieron al museo, que me Sí, pareció fabuloso, sí, sí. y después cuando fui al concurso del museo, Sí, también, que bueno, fue un día nada más, fueron poquitas horas, sí. pero siempre tuve ganas de volver, así que bueno, cuando las pandemias nos deje, iremos en Seguramente, persona, y si no, seguiremos en formato digital. seguramente, así que te esperamos con los brazos abiertos Muchas gracias. y vamos a compartir muchas cosas juntos. Me Bueno, parece genial. Ceci, te agradecemos, gracias por tu espacio, por tu tiempo, y bueno, nos volvemos a ver pronto, seguramente. Seguro que sí. Muchas gracias ¿Eh? a ustedes por la invitación. Gracias, nos vemos pronto. Chao, Nos chao. vemos. Chao.